Muy buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Salude a su vecino de al lado que no saludó, al de atrás. Saludémonos unos a otros. Sean todos bienvenidos. Muy lindo estar en casa, en la casa de Dios. Amén. Lo que quiero compartir hoy será, para la mayoría de los asistentes, miembros, un repaso. Para los nuevos miembros será enseñarles nuestro entendimiento sobre el diaconado. Estamos en pleno proceso de sumar a algunos hermanos al cuerpo de diáconos, entonces nos pareció bien con el pastor Gustavo tomar este domingo para enseñar sobre el diaconado. Pero creo que es necesario presentar a los que ya son diáconos. A veces nos llevamos la sorpresa que cuando la iglesia propone candidatos, los propuestos ya son diáconos. Entonces ya entiendo que es necesario que los identifiquemos. Entonces yo les voy a pedir a los 4 diáconos que tenemos que puedan pasar adelante, así ustedes pueden conocerlos. ¿Están? Si pueden pasar, por favor. El que avisa no traiciona. Yo les avisé, pero puede fallar. Bueno, faltaría Diego, ¿no? ¿No está Diego? Tampoco hay una foto de Diego, me imagino. Bueno, ya conocerán a Diego. Ellos son los diáconos que ya son diáconos y Diego que trabaja en tesorería. Así que damos gracias al Señor por estos hermanos que sirven en diferentes áreas. Y no estaría mal orar por ellos. Gustavo, por favor. Pastor Gustavo va a orar una vez más por ellos y también por el proceso, ¿no? Bueno, oramos, iglesia. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por estos siervos tuyos. Padre, que tú has seleccionado y hoy están sirviendo a tu iglesia. Señor, también te pedimos por aquellos que se van a estar sumando en el ministerio de diaconado, Señor, oficiales de la iglesia. Padre, que tú los bendigas, que tú, Señor, le des hambre por tu palabra, que ellos sean un modelo para tu iglesia, que modelen el evangelio, Señor, con sus vidas, con sus matrimonios, Señor. Padre, oramos por ellos, te damos gracias por ellos. Bendícelos, Padre, y úsalos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 12. Encontramos la palabra allí. No diácono, pero es la misma palabra en su original. En el griego, en nuestro idioma, en la mayoría de las Biblias, es la palabra ministerio allí. 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la palabra. Aquí los santos que son capacitados para hacer la obra del ministerio. Es decir, los santos son todos los creyentes que son capacitados, son equipados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Esa palabra ahí, ministerio, es la palabra diaconado. Es la obra de diáconos. Ahora, ¿qué significa diácono? Significa sencillamente servidores.
Bien, entonces podemos decir que todos los creyentes son diáconos. ¿Están de acuerdo con esa definición? Bueno, por lo que encontramos aquí en Efesios 4:12 y en otros textos bíblicos, sí podríamos decir así. Todos los creyentes son diáconos porque son siervos de Dios, sirven a Dios, pero no todos los creyentes son oficialmente diáconos dentro de la estructura de una iglesia. ¿Está bien? Dentro de la estructura de gobierno de una iglesia, no todos los creyentes son oficialmente diáconos, pero en cuanto a la vida de servicio al Señor, todos los creyentes son diáconos. Entonces, el título de este sermón será Diáconos, siervos de siervos. Es decir, como todos somos siervos, los diáconos sirven a sus hermanos, sirven al Señor en el contexto de la iglesia local, por lo tanto son siervos de sus hermanos, de siervos. Así que ese es el énfasis que vamos a comenzar haciendo de este sermón, porque podemos caer mentalmente en este ejercicio, ¿no? O en este pensamiento. Bueno, se va a hablar de los diáconos. Como yo no soy diácono, ni seré diácono, quizás este es un sermón que tiene poca utilidad para mí, pero quiero convencerte de que sigas el desarrollo de este sermón porque finalmente vamos a volver a este punto que todos somos diáconos y todos debemos desarrollar las cualidades que la Biblia presenta para los diáconos. Entonces, ¿qué significa cuando mencionamos diáconos oficiales? ¿Qué significa oficiales? Bueno, que tienen una designación formal, visible. Ustedes visualizaron que estos hombres son formalmente diáconos y en el lenguaje, podríamos decir, de nuestra denominación es la palabra oficial para distinguirlos de otros ministerios que la Biblia no menciona. También la Biblia no habla de un ministerio, no sé, del liderazgo de alabanza o liderazgo de ujieres o liderazgo de mujeres o de niños. No menciona ese tipo de liderazgo o de posiciones dentro de la iglesia, pero sí menciona diáconos, por eso decimos oficiales, es decir, son cargos o ministerios oficiales dentro de la iglesia. Es una posición reconocida por la iglesia, es decir, son ministerios oficiales. Entonces los diáconos son siervos oficiales en la iglesia local, son siervos dentro del cuerpo de siervos que es la iglesia local. Un escritor, voy a citar, dice lo siguiente: mientras que el oficio de anciano o pastor a menudo es ignorado en la iglesia moderna, el oficio del diaconado a menudo es mal entendido. Y yo digo amén a esto, porque no hay mucho entendimiento acerca del diaconado. Lamentablemente es lo que pasa en muchas iglesias que tienen diáconos, pero que en la práctica su servicio no se conforma a lo que la Biblia enseña. Así que ahora sí les invito a ir a Hechos capítulo 6. Vamos a tener una lectura allí. Y mencioné al principio, quizás sea un repaso para los miembros más antiguos y quizás sea una enseñanza por primera vez para muchos de ustedes. Este es un pasaje, cuando hablamos de diáconos, es un pasaje fundamental. Hay dos pasajes fundamentales, este es uno. El segundo pasaje fundamental es 1 Timoteo 3. Dice el verso 1: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué estaba pasando aquí? Estamos en un tiempo de la iglesia primitiva, un crecimiento exponencial en forma numérica. Los apóstoles que cumplían función de pastores estaban alimentando a la Grey, que era una mega iglesia. Estaban, vamos a decir, superados, y surge
porque así es la iglesia del Señor, somos humanos, surgen problemas. Aparentemente, si uno lee el versículo 1 y según qué versión tenga, esa queja suena como algo pecaminoso, suena como, inclusive Reina Valera 1960 lo traduce murmuración y parecería ser como un motivo pecaminoso, pero parecería ser que se manejó prudentemente, es decir, fue una queja a quienes debían recibir la queja y de la forma correcta. Por lo tanto, no hay una connotación pecaminosa, pero si no se manejaba bien la situación, indudablemente la iglesia podría sufrir una división, porque básicamente, ¿cuál era la queja? Bueno, los locales, es decir, los judíos nativos, podríamos decir en términos para entender mejor, los porteños. Si la iglesia hubiese nacido en Cava, diríamos que los porteños eran los que se encargaban de la logística, de la distribución de la comida para las viudas, para los necesitados, o los más necesitados, que eran las viudas. Pero los que manejaban la logística eran los locales, los nativos, los porteños, podríamos decir. Y la gente que había venido del interior y a la fiesta judía y se habían convertido y se habían quedado justamente para continuar siendo ministrados por la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Los días pasaban y ellos estaban allí como una gran comunidad y estaban compartiendo todas las cosas. Un hecho en la historia sin igual, quizás pudo haber repetido en algún lugar, pero nunca en forma global. Esta fue una experiencia única, primitiva de la iglesia. Y surgió esta queja, que indudablemente los locales se enfocaron más en las viudas locales y no estaban atendiendo de forma sensible a las viudas que eran del interior. Judíos helenistas, dice allí, se quejaron de sus viudas. Es decir, ¿quiénes eran los judíos helenistas? Eran judíos que hablaban en griego porque no pertenecían, digamos, a Jerusalén ni a Judea. Bueno, los discípulos, los apóstoles, actuaron rápidamente, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros, es decir, los apóstoles, descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, no confrontan, porque no hubo pecado, era simplemente atender a un asunto complejo que había que atenderlo, y resolvieron convocar a la congregación e hicieron una propuesta, versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, subraye ahí, llenos del Espíritu Santo, subraye por favor, y de sabiduría, subraye, 3 cosas, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. Preste atención porque esta historia no tiene el propósito, y lo voy a mencionar nuevamente, no tiene el propósito de darnos información sobre el diaconado. No es el propósito de Lucas, el escritor, pero sí nosotros vamos a usar este texto para nuestro propósito, que es enseñar del diaconado. Quizás este párrafo es mostrar otras cuestiones que ahora voy a mencionar, pero una de las cosas fundamentales es que este pasaje es una transición y observe estos 2 primeros nombres, porque si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, la historia continúa enfocada en estos 2 hombres. El primer hombre es Esteban. Muy bien, Esteban. Bueno, cuando uno sigue leyendo el capítulo 7, Esteban es un predicador lleno del Espíritu. Si alguien quiere saber qué significa un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, según versículo 5, uno lo puede ver en el capítulo siguiente.
al verlo a Esteban, cómo él cita las Escrituras, cómo hilvana las Escrituras, cómo hace del Evangelio bíblico, cómo enfrenta a estos opositores y cómo finalmente muere por causa de Cristo de forma valiente. Bueno, uno puede saber qué es ser lleno del Espíritu y que el Señor nos llene del Espíritu para ser como Esteban. Y luego habla de Felipe. Si uno sigue leyendo, llegamos a Felipe, capítulo 8. ¿Qué hace Felipe? Bueno, Felipe predica el Evangelio. Podríamos concluir de forma práctica la aplicación de hombres llenos del Espíritu. Son personas que comparten las Escrituras, que tienen denuedo, que pueden citar las Escrituras correctamente y pueden aplicarla a la vida de otros. Pero básicamente el énfasis de esta lista de 7 está sobre estos dos primeros. Número 1, Esteban. Número 2, Felipe. Ellos y el resto, los otros 5, son los hombres, versículo 6, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y el versículo 7 habla del resultado de tratar este asunto con sabiduría, evitar una posible división, que esta queja legítima se termine siendo una causa de división pecaminosa. Y allí menciona la mano de Dios, porque dice la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y agrega algo que es sumamente milagroso. Dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, el impacto que tuvo la iglesia fue tan grande que los enemigos más grandes de la fe, que eran los sacerdotes, que llevaron adelante todo el proceso ilegal, injusto, judicial, de llevar a Cristo a la cruz, estos hombres ahora se estaban volviendo a Cristo. Y eso lo dice el versículo 7. En Hechos 6 es donde muchos comentaristas, yo diría la mayoría de los comentaristas y los escritores acerca de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, entienden que surgió el diaconado. A una edad muy temprana de la iglesia cristiana surge el oficio de diácono, surge de una situación, vamos a decir, espontánea, una situación, un problema espontáneo ahí en Hechos 6. Luego, cuando llegamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 1, leemos ya allí que menciona a la iglesia de Filipos con sus pastores y diáconos. Es decir, habían pasado 30 años desde Hechos capítulo 6 a Filipenses, cuando se escribe Filipenses, y ya las iglesias estaban organizadas de esa forma. Estaban organizadas con sus pastores y sus diáconos. Podríamos decir, ese era el liderazgo oficial, una estructura muy sencilla. Hechos 6, vemos cómo los apóstoles le dicen a la iglesia claramente la clase de hombres que debían buscar de la congregación para hacer este trabajo. Y esa palabra para hacer esta tarea o trabajo es la palabra diaconía. Por eso la mayoría de los eruditos creen que aquí nace el oficio de diáconos. En el versículo 3, a quienes podamos encargar esta tarea. Esa palabra en su original es diaconía, es decir, el diaconado. Y los apóstoles hablan de 3 requisitos que son muy generales, pero que luego la iglesia necesitó más especificaciones, y obviamente Pablo, cuando enumera las características que deben buscar en los hombres en el contexto de la iglesia local, en 1 Timoteo 3 menciona más requisitos. Es como que explaya y
desarrolla más requisitos, pero estos 3 requisitos generales luego se explican en forma más específica. Buen testimonio, creo que todos entendemos eso. Buena reputación. Luego dice llenos del Espíritu, que eso parece ser más ambiguo, pero al observar la vida de Esteban, de Felipe, uno puede observar que eran hombres bíblicos, hombres valientes, hombres que servían al Señor con sacrificio, y uno puede ahí tener una idea que es ser lleno del Espíritu. Y nosotros sabemos en la práctica cuándo estamos llenos del Espíritu y cuándo no. Cuando no estamos llenos del Espíritu somos más tímidos en nuestra fe, no somos muy amorosos, bueno, y todo lo que es la ausencia del fruto del Espíritu. Pero cuando estamos, y gloria a Dios, estamos bien con el Señor, cerca del Señor, hemos orado, hemos meditado en las Escrituras, sentimos nuestro corazón confortado por la presencia del Señor, podríamos decir, estamos llenos del Espíritu y sabemos, somos más amorosos, más pacientes y todas las características de la llenura del Espíritu. Y luego dice llenos de sabiduría, que es más que conocimiento. Llenos de sabiduría son personas que saben cómo inyectar la Biblia a la práctica, a la vida real. Entonces sabiduría es más que conocimiento, y estas personas que ocuparían el diaconado debían ser personas sabias, no necesariamente personas con conocimiento, sino con sabiduría. Los requisitos que se buscaron en los hombres para la tarea, ustedes observen, no eran administrativas, es decir, no debían buscar personas con capacidad administrativa, aunque la tarea requería cierta destreza en la administración. El énfasis de los apóstoles: busquen a personas espirituales. Por lo tanto, ese es el énfasis no solo en este texto, sino en todo el Nuevo Testamento, de buscar para liderar cualquier área. Cualquier área se necesita sabiduría, se necesita personas espirituales, de buen testimonio. Inclusive al nivel de una hermana soltera que está buscando del Señor, pidiéndole al Señor un esposo. Bueno, debería volver a este pasaje, porque este es un buen pasaje para considerar a un muchacho. En el día de mañana, si un muchacho se acerca, deberías considerar estas 3 cosas también. Es decir, cualquier área de liderazgo, ya sea de matrimonio, en la iglesia, en un ministerio, lo que sea, de alguna forma estos 3 requisitos resumen lo que es la espiritualidad. La espiritualidad cristiana, como dice un profesor, es la teología aplicada. Eso es básicamente sabiduría o espiritualidad. Es el conocimiento aplicado, es la teología aplicada en la vida del creyente. A estos primeros hombres no se los conoció como diáconos. Si uno sigue leyendo, se los conoció como los 7. Cuando habla de Felipe, que era uno de los 7, en el capítulo 21, versículo 8, habla de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. La iglesia nació y estableció una estructura de liderazgo muy sencilla, porque el énfasis de la iglesia no era tanto las estructuras jerárquicas de poder. Eso se transformó luego cuando la iglesia se transformó en un monstruo que llegó a ser lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Todo un sistema jerárquico de poder y obviamente el poder de abuso, pero no fue así para la iglesia cristiana. Fue sencillamente una estructura a los apóstoles se los conoció como los 12 y a los diáconos se los conoció como los 7. Así que qué sencillo, ¿no? Nuestra iglesia, si fuese en aquel momento, sería la iglesia conducida por los 12 y por los 7. Los 12 apóstoles, los 7 diáconos. Y hay algo para decir sobre este pasaje. El propósito, vuelvo a repetir, no es enseñar el
origen del diaconado, pero creo que es lícito usar el pasaje para mencionar que lo más probable es que haya nacido el diaconado aquí en Hechos capítulo 6. Para nuestro propósito es correcto subrayar la prioridad para elegir diáconos, que es la espiritualidad. ¿Está bien? Entonces subraye eso, la espiritualidad del liderazgo. Pero el propósito del texto, que no lo quiero dejar de lado, es subrayar o enfatizar la prioridad del liderazgo de los pastores, en ese caso de los apóstoles, versículo 2. Dijeron ellos, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El pasaje nos muestra, quizás detrás de este tema administrativo que había que atender y solucionar, quizás la tentación fue, o la sugerencia para los apóstoles es que ellos debían atender personalmente a la distribución de la comida para las viudas helenísticas. Y los apóstoles no cayeron en esa trampa de lo urgente, de descuidar lo prioritario por la urgencia. Ellos fueron sabios y dijeron, no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y no estaban diciendo que servir a las mesas no era algo espiritual. No ese es el punto es que ellos tenían muy en claro que la función de ellos, la misión de ellos, el llamado de Dios para ellos no era ese, sino predicar, enseñar la palabra de Dios. Y me parece que para poder clarificar este punto, la cita de Martin Lloyd-Jones, el pastor ya fallecido de la capilla de Westminster, sobre este texto vale la pena citarlo. Voy a leer una cita de Martin Lloyd-Jones. Dice, aquí están fijadas las prioridades de una vez y para siempre. Esta es la tarea básica de la iglesia, de los líderes de ella y de las personas que están en posición de autoridad. Y no debemos dejar que nada nos desvíe de ella. No importa qué tan buena sea la causa y qué tan grande la necesidad. Y luego añade, ¿acaso no es claro cuando uno mira la historia de la iglesia que las épocas decadentes han sido siempre aquellos periodos cuando la predicación ha declinado? Así que se imaginan si los apóstoles se hubiesen puesto el overol y se hubiesen colocado en esa posición para solucionar este problema, atender a las viudas, hubiesen descuidado la enseñanza, la exposición, la predicación de la palabra de Dios, hubiese sido una tragedia para la iglesia. Sabias palabras de Martin Lloyd-Jones. Así que, hermanos, iglesia, amigos, el pasaje enseña, sin dudas, la suficiencia, la preeminencia de las Escrituras en la vida de la iglesia local. La centralidad, la importancia de la palabra de Dios. Los apóstoles tenían muy en claro cuál era la posición de la palabra de Dios. Y los diáconos, que son una gran bendición, justamente surgen para hacer posible que los pastores no se desvíen de esta tarea. Los diáconos hacen posible que los pastores no se enreden en otras tareas y descuiden su llamado. Ahora, no significa que los pastores no pueden, en momentos, sí atender ciertas situaciones de servicio. Obviamente que eso sucede y sucederá y sucedió, pero aquí está hablando de otra cosa. Ellos estaban estableciendo un modelo para la perpetuidad de la vida de la iglesia. Y si ellos fallaban, recuerden que la doctrina y la práctica de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Ellos estaban modelando la iglesia y Lucas está escribiendo para nosotros en el libro de los Hechos justamente ese modelo. Entonces, para eso los pastores apostólicos en ese momento, porque
los apóstoles oficiaban de ancianos, de pastores, piden, ¿qué cosa? Ayudantes. Piden ayudantes para que ellos no tengan que abandonar su tarea, para evitar caer en el desvío de sus prioridades, es decir, abandonar la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Volviendo a estos 7 hombres, lo llamativo es que cuando la propuesta es oída, busquen 7 hombres con estas 3 características de espiritualidad, inmediatamente, porque lo que da a entender el pasaje es que no involucró ni oración, ni ayuno, ni largos periodos de búsqueda, sino que inmediatamente, eso es lo que indica el pasaje, pudieron reconocer, pudieron fácilmente identificar a estos 7 hombres. Es decir, eran hombres sobresalientes. Eran hombres que inmediatamente fueron fácilmente identificables. Estos hombres eran hermanos de suma confianza. Ellos administrarían dinero, bienes de la iglesia, y se les confió la solución de un asunto muy sensible. Si esto se manejaba sin sabiduría, por eso el requisito era que sean llenos de sabiduría, porque iban a estar pisando un terreno minado. Ya había quejas, esas quejas podían convertirse en problemas mayores. Eran hombres con esa sabiduría, fueron la solución a un conflicto con potencial de división. Por lo tanto, fueron hombres de gran bendición para la iglesia. Son hombres pacificadores. ¿Está bien? Y aquí extraemos una enseñanza para nosotros, iglesia local. Los diáconos velan por la unidad de la iglesia. Los diáconos son agentes de unidad, promueven la unidad de la iglesia. Por lo tanto, tienen que ser personas fieles que reúnan las características. Si un diácono no es bíblico, no es lleno del Espíritu, no es sabio, en vez de cumplir la función de mantener la unidad, si no son fieles al Señor, pueden ser agentes de división. ¿Se dan cuenta? Porque en un sentido son como un nexo entre la membresía y los ancianos. Y eso es lo que pasó con estos hombres. Tuvieron un llamado a ser esas personas de confianza de la iglesia. Y tienen que ser leales, no solo a la iglesia, tienen que ser personas leales principalmente al Señor, quien murió por una iglesia. Por lo tanto, el Señor vela por la unidad de la iglesia, su espíritu trabaja a favor de la unidad de la iglesia. Estos hombres trabajan para Dios, por eso trabajan para la unidad de la iglesia. Tienen la confianza de la iglesia, pero también tienen la confianza de los ancianos. Trabajan junto a los ancianos a favor de la iglesia. Y saben, hermanos, algo muy fundamental, diría yo, pero que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo fundamental que es. Los diáconos tienen que amar la iglesia. Tienen que amar la iglesia. Cuando nosotros amamos algo, ¿qué hacemos? Lo cuidamos. Los diáconos aman la iglesia y la forma que aman la iglesia es cuidar la iglesia. Son muy celosos de lo que está pasando y lo que se dice y cómo se dice. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Así que nuestros diáconos tienen que amar la iglesia. Ahora, ¿se entiende por qué los requisitos? Versículo 3, ¿por qué requisitos tan profundos? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. El proceso de elección de diáconos para muchas iglesias es un tiempo como de elección, yo diría de votación o de casi un ambiente, una jornada política.
nada más lejos de lo que la Biblia enseña. Nada más lejos que una jornada política. En la elección de diáconos, hermanos, es simplemente confirmar a algunos hombres, no es elegir entre unos y otros donde hay ganadores y perdedores. Yo estuve lamentablemente en elección de diáconos hace muchos años, donde veías ganadores y perdedores. Qué triste, para mí era muy triste porque por un lado se celebraba que hermanos habían sido elegidos para el diaconado y por otro lado habían hermanos que habían sido rechazados para el ministerio. Y eso no es bíblico. Aquí no encontramos que eligieron 14 y de los 14 vamos a elegir 7. No, se buscaron 7 y fueron esos 7 los diáconos. No hay perdedores y ganadores. No es una jornada política. Y más allá del sistema de gobierno, digo esto, más allá de cualquier sistema de gobierno de la iglesia, la elección de diáconos es una jornada de unidad, de alegría, de gozo, de gratitud, porque el cuerpo de liderazgo se está ampliando para la gloria del Señor. Entonces fue la congregación que propuso a los candidatos, versículo 3. Hermanos, dice allí Pedro, escoged de entre vosotros 7 hombres. Pero luego fueron los apóstoles que guiaron el proceso. Si ustedes observan, los apóstoles guían el proceso y concluyen el proceso al imponer las manos sobre estos 7 hombres. ¿Bien? Algo que comienza con ellos, sigue con la iglesia, es la iglesia quien propone los 7, pero son los apóstoles quienes finalmente imponen las manos sobre los 7. Eso muestra un proceso que uno puede imitar. Bien, versículo 2, nuevamente, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese es el asunto principal. Y los diáconos son los hermanos que hacen posible que los ancianos puedan, como su prioridad en el llamado, atender este asunto que es la palabra de Dios. Amén. Ya entendemos la función de los diáconos. Son servidores que complementan a los pastores. Es decir, son esos ayudantes necesarios que permiten que los pastores descansen en que ellos harán ciertas tareas a las cuales ellos no deben ocuparse. Ellos son hombres confiables, les delega a la iglesia esas tareas, los ancianos delegan tareas y ellos son hombres fieles que podemos descansar, que ellos lo van a hacer. Entonces, ayudan a la iglesia, ayudan a los pastores, son una bendición. Y así es como lo sentimos nosotros en nuestra congregación. Si no existieran los diáconos, si no tuviésemos diáconos, tendríamos problemas. Tendríamos un sinfín de cosas que se nos escapan. Y no solo los diáconos oficiales, porque hay un conjunto de hermanos que son diáconos extraoficiales que hacen tareas súper importantes en la iglesia. Y estamos agradecidos por ambos grupos. Entonces creo que este pasaje no tiene el propósito de hacer una descripción de la tarea de los diáconos. Ese es un error también exegético de llegar a la conclusión de qué hacen los diáconos. Sirven a las mesas. Bueno, eso es todo lo que hacen. Entonces sirven a las mesas. Pero ese no es el propósito del pasaje, sino es el principio. ¿Qué significa servir a las mesas? Bueno, significó que los apóstoles no descuiden sus tareas. ¿Cuál es la aplicación en el día de hoy? Que los pastores no se ocupen de ciertas cosas para desatender la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Si fuese la tarea de los diáconos servir a las mesas, llegaríamos años luego a las epístolas, 1 de Timoteo capítulo 3, y debería decir, los diáconos sirven a las mesas, si ese hubiese sido el propósito. Pero no
ni lo menciona. Es más, 1 Timoteo 3 ni siquiera menciona qué hacen los diáconos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué la Biblia no dice específicamente qué deben hacer los diáconos? Porque esa no es lo fundamental. Parecería ser que lo fundamental es qué son los diáconos, qué es el carácter de los servidores oficiales que nos representan, que representan a todos los que sirven en la iglesia, que representan a todos los hermanos de la iglesia, al resto de la membresía. Llegamos a la siguiente implicación. Las iglesias tienen libertad para definir las tareas de sus diáconos. Dios ha dejado esa libertad, ese espacio libre para que cada iglesia defina qué hacen los diáconos en esa iglesia. También la cantidad de diáconos no es prescriptiva, es decir, no tienen que ser 7. ¿Se imaginan una iglesia cuando comienza que no tienen ni siquiera 1? Estaríamos descalificados, por lo menos organizativamente como congregación. No es el énfasis el número. La iglesia tiene también libertad para definir el número de diáconos que necesitan. Y también la iglesia, creo, que tiene la libertad de definir el tiempo de su servicio. Hay iglesias que definen que sus diáconos van a servir, 3 años y luego pueden volver a ser elegidos por 3 años más, después descansan, tienen esos mecanismos. ¿Es eso agregarle a la Biblia? ¿Es eso alguna especie de anexo a la secretaría? No, simplemente que son reglamentos internos lícitos que cada iglesia puede tener o no tener. ¿Está bien? Entonces, lo que comenzó como una necesidad circunstancial en Hechos capítulo 6 llegó a ser el modelo para las iglesias. Eso es lo que observamos. Hechos 6, a 1 Timoteo 3, vemos que ya fue la estructura para las iglesias. Cuando llegamos a 1 Timoteo 3, les invito a ir ahí vamos a concluir. 1 Timoteo 3, vemos básicamente allí que hay una división natural. Del versículo 1 al 7 habla de los obispos, que son los ancianos o los pastores, y a partir del versículo 8 habla de diáconos. Entonces allí sencillamente describe las características que Timoteo debía buscar para organizar a las iglesias. Las iglesias debían ser organizadas con pastores y diáconos. Y Pablo dice, bueno, cuando hablamos de pastores, obispos, estas son las características. Timoteo, no te salgas de esta descripción. Y diáconos, bueno, versículo 8 al 13, los diáconos deben tener estos requisitos. Esa fue la estructura del liderazgo de las iglesias del Nuevo Testamento a partir de ese momento hasta nosotros en el día de hoy y hasta que Cristo venga. Esta es básicamente el liderazgo oficial de la iglesia, obispos y diáconos. Lo que el Nuevo Testamento describe sencillamente es que las iglesias eran autónomas, independientes, guiadas por sus pastores y ayudadas o ayudados por diáconos. Si tuviese que tomarle una lección la semana que viene, si esta fuese una clase, esa sería una pregunta fundamental. ¿Cómo funcionaban las iglesias en el Nuevo Testamento? Como referente para nosotros, como modelo para nosotros, básicamente esa es una buena respuesta. Iglesias autónomas, guiadas, lideradas por sus pastores, ayudados por sus diáconos. Eso, así sencillamente. Luego, con el tiempo, la iglesia se transformó en un sistema jerárquico de poder abusivo, de clero, laicos, divisiones que Dios nunca tuvo en mente que llegásemos
a funcionar así. Y algo para mencionar aquí, creo que es un buen momento, es que ambos, ya sea obispos y diáconos, son funciones de servicio. No son funciones de poder. Jamás. Ni los pastores ni los diáconos son jerarquías de poder. Son servicios, simplemente que sirven a la iglesia de diferentes maneras. Son servicios que se complementan mutuamente. Los pastores necesitan a los diáconos necesitan a los pastores, la iglesia necesita a sus pastores y a sus diáconos. Porque así es como Dios define el modelo y estructura de la iglesia. ¿Tienen 1 Timoteo 3? Vamos a leer estos pasajes y ya vamos a ir cerrando este mensaje. Dice el versículo 8, de la misma manera, es decir, de la misma manera Timoteo, en cuanto a los obispos, ahora presta atención sobre los diáconos. Si bien son diferentes los ancianos o los obispos y los diáconos, si bien son diferentes, son importantes ambos. Bien, dice, también los diáconos deben ser. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No es algo de gustos, son requisitos. Cuando hablamos de requisitos, estamos sustentándolo con esta expresión. Deben ser. Deben ser. No es deseamos que sea, no, deben ser. Es un deber, es un requisito. ¿Cuáles son esos requisitos? Deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estas características las debemos tener todos los creyentes. Si usted llega a su casa, lea versículo 8 al 13 y dígame si hay un requisito que son exclusivamente para diáconos. No. Todos los requisitos para diáconos los podemos encontrar también en la vida de los creyentes. Son características que todos los creyentes deberíamos perseguir. Los diáconos no deben ser teólogos, expertos, pero observen, deben, como dice allí, versículo 9, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. No son teólogos profesionales, pero deben conocer las verdades fundamentales del Evangelio. Es decir, son personas que entienden la palabra de Dios, que entienden los fundamentos de la vida cristiana. Juan Calvino, cito, hablando de este tema, dice, hablando de los diáconos, dice, aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia mientras ignorasen lo elemental de la fe cristiana. Entonces, no son ancianos que sí deben ser aptos para enseñar, pero los diáconos deben ser aptos para entender la fe cristiana. El futuro diácono guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Y el versículo 10 es muy importante. En el proceso de elección de diáconos, el versículo 10 es para atender, para prestar atención, porque allí claramente dice que ellos sean sometidos a prueba primero
y si son irreprensibles, es decir, si pasan la prueba, que entonces sirvan como diáconos. Es decir, la palabra sometidos a prueba era la palabra que se usaba justamente en el mundo griego para habilitar a alguien para ocupar un puesto político. Es decir, para que alguien acceda a un cargo político tenía que cumplir ciertos requisitos. Bueno, de la misma manera, Pablo se apropia de ese vocabulario y dice que los diáconos sean habilitados a ocupar el cargo, que sean primeramente puestos a prueba, es decir, que exista un análisis de su vida antes de ser puestos en el cargo público. La forma verbal, allí sean sometidos a prueba, indica que la iglesia se involucra en la vida de los candidatos. Si queremos poner a prueba algo, tenemos que verlo funcionando, ¿no? Usted no compraría un vehículo sin antes probarlo. ¿Está bien? Entonces, lo que está indicando esta palabra es que ellos hayan demostrado a la iglesia que son irreprensibles, que son personas irreprensibles. Ahora, puede existir casos donde hay personas irreprensibles que reúnen las características de diáconos, pero simplemente faltó el tiempo para que la iglesia lo compruebe. Simplemente es parte del proceso que no se ha cumplido. Y no es que está descalificado, simplemente es que es un factor importante lo que vemos en nuestro pasaje. La iglesia debe elegir diáconos basado en la confianza, y la confianza viene por observación. Deben ser personas que fueron primeramente colocadas a prueba en algún ministerio, en algo que la iglesia diga, sí, este hombre es aprobado. En este punto la iglesia no debe apurarse en la elección de diáconos, porque el pasaje indica que deben ser observados. La irreprensibilidad se tiene que comprobar. Versículos 11 y 12, hay posiciones diferentes en cuanto a quiénes son las mujeres. Del versículo 11, si son las mujeres del versículo 12. Bueno, no me voy a meter aquí porque sería un sermón aparte, tratar de documentar lo que yo entiendo del pasaje, pero simplemente voy a citar a Juan Calvino. Él opinaba que se refería a las esposas de los obispos y diáconos. Parece que Juan Calvino era muy práctico. Dijo, se aplica a ambos y listo, se terminó. Y entiendo que hay sabiduría ahí. Para mí este punto es un argumento fuerte para no tener diaconisas. Nuestra denominación, podríamos decir, considera un punto fuerte para no tener diaconisas. Lo que yo entiendo es que estos versículos del versículo 11 son parte de los requisitos para los diáconos. Es decir, como que hace un enfoque en las esposas de los diáconos. Juan Calvino lo amplía también a los ancianos. Pero lo que entiendo que estos versículos son las esposas de los diáconos, y lo que en la práctica indica es, mira al candidato para el diaconado, pero también mira a su esposa. Eso es lo que está diciendo el pasaje, o lo que entiendo que está diciendo el pasaje. Mira al candidato, pero también si es casado, porque no es un requisito ser casado, pero si es casado, observa a su esposa. ¿Y cómo debe ser su esposa? Versículo 11. No calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Entonces, eso es lo que se entiende. En este aspecto tiene sentido lo que propone Juan Calvino, que se refiere a la esposa de ambos. Versículo 13, pues, los que han ejercido, los que han servido bien como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y termina este párrafo hablando de diáconos
con palabras de aliento. Claro, cuando uno lee los requisitos, uno puede llegar a desalentarse, ¿no? Wow, y más si uno entiende que Esteban fue un diácono, que Felipe fue un diácono, gigantes históricos de la fe, uno como que se va achicando y cuando se acercan y te preguntan, ¿quisiera ser diácono? No, porque uno se queda chiquito, ¿no? Pero el versículo 13 son palabras de ánimo. Hermanos, servir en el diaconado es una bendición. Y habla de una promesa aquí, o de dos promesas. Dice que el que sirve bien como diácono, obtiene para sí una posición honrosa. Es decir, es un privilegio. Ese lugar en la iglesia es un privilegio. Eso es lo que está diciendo Dios en este pasaje. Y luego dice, como una extensión de ese privilegio, la confianza que genera el ejercer bien el diaconado, la confianza que genera en su fe. Bueno, ahí también hay otra interpretación. Gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús, puede referirse en la confianza de la iglesia hacia el diácono, o puede ser en la confianza personal, en su fe personal en Cristo. El hecho que Dios me haya colocado aquí, eso desarrolla una confianza robusta en Cristo. Cualquiera de los dos puede servir, pero quiero llamar la atención al hecho de la recompensa del buen diaconado y citar a Alexander Strauch. Alexander Strauch es un amigo de la casa porque hemos pasado, ¿recuerdan? Por su libro en los GOT. ¿Cómo era su libro? No os mordáis ni comáis unos a otros. Bueno, Alexander Strauch dice, en cuanto a esta promesa, dice así: qué privilegio tan grande es tener una posición honorable en la casa de Dios. Es mejor que tener el cargo más alto del gobierno o en una universidad prestigiosa. La casa de Dios, su iglesia, es la institución más importante sobre la tierra. Concepto bíblico de la iglesia de Cristo. Para los diáconos, Pablo termina con esta promesa preciosa para animarte a ser un diácono si es así como la iglesia te ha propuesto. Dice, una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, el desarrollo de una iglesia o la fortaleza de una iglesia, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos el crecimiento de una iglesia? Bueno, aquí encontramos una de las formas más bíblicas de medir el desarrollo de una iglesia, y es el número de hombres que tienen estas calificaciones. El número de hombres que tienen estas calificaciones. 2, 3, 10, 20, 50, 60%, 70% de nuestros hombres, de nuestros miembros, 100%, esa es la fortaleza real de una iglesia. Los diáconos, hermanos, son creyentes normales. Quiero mencionar esto con énfasis. Y yo quisiera hacer un llamado a ser esta clase de creyentes. Los diáconos son creyentes normales. Los requisitos no son excesivamente inalcanzables. Son requisitos espirituales, morales, familiares, alcanzables por la gracia del Señor. Entonces, cuando decimos que son oficiales, estamos diciendo simplemente que creyentes maduros, creyentes normales, pasan a estar en la vitrina. Eso es ser oficialmente un diácono. Todos somos diáconos, simplemente que el diácono oficialmente pasa,
se sube en una vitrina y ya su ministerio es oficial. Eso es simplemente. ¿Y qué hace allí en la vitrina? Modela. Es un modelo de carácter para el resto de la iglesia. Eso es simplemente ser un diácono. Es un creyente normal que acepta el desafío de servir de forma oficial, es decir, se sube voluntariamente y por pedido de la iglesia a una vitrina donde entiende que será allí observado como un modelo para el resto de los creyentes. No es un modelo simplemente para el resto de la iglesia, sino que es un modelo del resto de la iglesia. Es decir, el resto de la iglesia debería ser como él. Como el que está en la vitrina, somos todos. ¿Se entiende? ¿O es medio rebuscado? ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Sí. Bueno. Modelan a la iglesia, modelan a los nuevos creyentes, hermanos. Modelan a los nuevos creyentes. Son modelos, y aquí voy a ir concluyendo, son modelos, pero son modelos contraculturales. Porque no los vas a encontrar en la calle, no los vas a encontrar en el club, en tu trabajo, en tu escuela. Son modelos contraculturales para este mundo. Observen el versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. ¿Se dan cuenta? Son contraculturales, porque estos hombres, son líderes en sus hogares, no son perfectos, no son, vuelvo al punto, no son súper creyentes, son creyentes simplemente, que por amor al Señor se han puesto los pantalones en sus hogares, conducen a sus familias de forma imperfecta, seguramente. Sus esposas lo respetan, ellos aman a su familia, conducen sus hogares según el diseño de Dios. Podríamos decir, son contraculturales porque son hogares fundamentados en la palabra de Dios. Este hombre se esfuerza por ser bíblico, no solo en teoría, de tener la doctrina prolija, sino tener la vida prolija basada en la doctrina, que son dos cosas muy diferentes. Yo he visto creyentes rasgándose las vestiduras, puntillosos por el punto y coma de la doctrina, pero sus vidas absolutamente inconsecuentes con el Evangelio. Bueno, eso no es un buen modelo de liderazgo. Por ende, estas personas son muy prácticas, son profundamente bíblicas, pero son profundamente prácticas porque reflejan lo que creen. Por ende, sirven en la iglesia de forma oficial. Los diáconos oficiales son verdaderos creyentes que sirven y son modelos de vida y servicio. Vuelvo al punto, no son supercristianos, son cristianos verdaderos. Los diáconos, ¿de dónde salen los diáconos? ¿Dónde se compran? ¿Cómo surgen? ¿El resultado de qué? Básicamente, los diáconos surgen del poder del Evangelio. Desde el día 1, desde el día que el poder del Evangelio entra en la vida de esa persona comienza a caminar con el Señor y finalmente, posiblemente, algunos de ellos terminan como diáconos. Pero todo comenzó con el Evangelio. El Evangelio que transformó su vida. Por lo tanto, los diáconos son el resultado directo del poder del Evangelio. Personas transformadas por nuestro Señor Jesucristo. Personas pecadores que se arrepintieron de sus pecados. Todo comenzó allí. Ese día donde un don nadie se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Cristo, comienza a amar a Cristo, a servir a Cristo. Y allí entra en el mapa del reino de Dios, en el mapa de la iglesia, y finalmente algunos de ellos son oficialmente diáconos. Pero no son superhombres, simplemente son hombres fieles a Cristo, convertidos de verdad,
Y cuando veas a un hombre fiel sirviendo a Dios, piensa en el poder del Evangelio. No seamos humanistas. Si bien a veces decimos, y creo que no está mal decir es un gran hombre, pero eso debe estar perfumado con el Evangelio. Es un gran hombre por el Evangelio. Estos hombres fueron permeables al Evangelio y fueron transformados por el mismo. Así que, hermanos, esa persona humanamente no es así, no es por mérito propio, fue el Evangelio que lo transformó. Dice Juan 6:47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y ahí está este pecador frente a esta promesa del mismo Señor Jesucristo. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y ahí comienza todo. Cuando un pecador cree en Jesucristo, ahí comienza todo. Y terminamos haciendo cosas que nunca imaginamos, involucrados en obras que nunca imaginamos, en lugares que ni pensamos jamás, porque así son los caminos del Señor. ¿Sí o no? Entonces, servir a Cristo es la aventura más preciosa, es la aventura más excitante. Interactuar con un Dios todopoderoso y santo, soberano, a quien no vemos, en quien dice la Biblia que quiere involucrarse con nosotros y que quiere gobernar nuestras vidas, a quien servimos. Pero es llamativo que un Dios tan grande nos diga que comencemos sirviendo en casa, que comencemos a vivir el cristianismo en casa, para que finalmente podamos servir a Cristo en la iglesia. Por eso, si ustedes observan los requisitos, hay requisitos que se meten en el hogar, se meten en el matrimonio, se meten en la paternidad, en la maternidad. ¿Por qué? Porque no podemos ser algo diferente de lo que somos en casa. Entonces, damos gracias a Dios por hombres así. Y a propósito, cuando crees en Cristo, entras en la familia de Dios. Quizás estás en esta noche acá, estás escuchando de diáconos. Qué tema más raro, ¿no? Pero tiene que ver con el Evangelio. Cuando crees en Cristo, entras en la familia de Dios. Dice Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron, todo comienza ahí. Y para vos puede comenzar en esta noche. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Si en esta noche crees en su nombre, Dios te da el derecho de entrar en la familia de Dios. Y luego dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, esta entrada en esta familia no tiene nada que ver con lo normal, con la entrada a un hogar que es nacer de carne y sangre. Es decir, este es otro tipo de nacimiento, otro tipo de entrada a la familia de Dios. Dice, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, es un nacimiento que ocurre de parte de Dios. Si quieres en esta noche nacer de Dios, entrar a la familia de Dios, ser un hijo de Dios, tener vida eterna, tienes que creer en Él. Tienes que creer de todo tu corazón en Él. Dejar de apoyarte en tu propia prudencia, reconocer tus pecados y creer en Jesucristo de forma humilde, sumisa, postrada a sus pies. Y Cristo dice, en verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Allí comenzó todo para nosotros, allí comenzó todo para nuestros diáconos. Por eso el fundamento es el Evangelio de todo lo que hacemos en la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, amado, gracias. Nadie ama más a la iglesia que tú. Y así nos sentimos, Señor, amados. Somos tus hijos. Estamos entre hermanos, Señor. Gracias por la iglesia, un pueblo totalmente diferente,
contraculturalmente diferente de este mundo. Solamente te rogamos, Señor, que no adoptemos las formas de este mundo, que nos des esa sabiduría, esa obediencia, la llenura de tu Espíritu, Señor, para realmente vivir el cristianismo bíblico y ser totalmente diferentes del mundo, en nuestros hogares y en la iglesia, Señor. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, que nos guíes como iglesia local para confirmar a los nuevos diáconos, para que sean verdaderos creyentes, que nos representan en nuestra fe. Señor, oramos para que nos ayudes a todos los miembros de esta iglesia a ser como ellos, a vivir estos requisitos, Señor. Ser llenos de fe, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, Padre. Por favor, obra en nosotros, porque oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.